8:09. Saludamos al economista Enrique Serrano. Él fue director ejecutivo del CREA en el periodo 1979-1983. Economista Serrano, bienvenido. Las diversas declaraciones que ha hecho la señora gerente de Etapa en la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea y ante varios medios de comunicación del país han levantado preocupaciones sobre el agua aquí en el austroecuatoriano. En un momento realmente crucial, cuando una sequía, incendios forestales nos han hecho a todos, cuencanos, azuayos, ecuatorianos, reflexionar sobre la importancia de este tema. Pero, sin embargo, sale una viceministra, María Luisa Cruz, viceministra del Agua, a refutar, incluso denostar, con respecto a Etapa, tratando de minimizar su calidad técnica y científica y señalando lo que había señalado Carlos Castro en el comentario que acabamos de dar lectura, de que el Ministerio del Ambiente es la entidad rectora y en definitiva será la entidad que defina la suerte de esta amenaza para Cuenca, que es el proyecto Quimsacocha. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre este debate y sobre todo sobre la amenaza que se cierne. Si podría encender su micrófono, por favor. Gracias. Saludos a usted y a quienes escuchan Antena 1. Verdaderamente es un absurdo el conjunto de opiniones dadas por esta viceministra, que al parecer ni siquiera ha entendido la importancia del asunto y que no conoce los formalismos de la investigación científica. Realmente Etapa en su informe hace caer en cuenta cosas obvias que inclusive no son exclusivas para personas con formación hidrológica. Porque ¿qué pasa? La concesión y lo que sería la explotación del proyecto Loma Larga está situada a 3.600 metros de altitud, de tal manera que cualquier derrame, cualquier envenenamiento que se produzca ahí va a fluir aguas abajo. Y en el informe que está auspiciando la ministra, se dice pues que el área solamente afectada por la explotación minera se va a circunscribir a algo así como 80 o 100 hectáreas, dice ella, cuando eso no es ni verdad. En cambio, el informe de Etapa nos hace caer en cuenta de que el impacto aguas abajo es terrible, es decir, las aguas chorrean, se van para abajo y van contaminando las fuentes de agua de los ríos Tarqui, Yanuncay y Rircay, que va a la zona del Jubones. Entonces, realmente lo que ella sostiene carece de todo sustento lógico. Y lo único que hace es aplicar y apoyar la tesis o esta idea falsa de que el plan minero va a tener un impacto muy positivo en los ingresos fiscales. Y eso no es así, porque los ingresos por las ventas que se hagan de las exportaciones van a ir a las cuentas privadas de los inversionistas, quienes han ayudado a financiar el proyecto minero. De tal forma pues que lo que sostiene Carlos Castro es completamente verdadero y tiene sustancia. Economista Serrano, buenos días. Otro de los temas que le escuchamos a la funcionaria del Ministerio del Ambiente es que esta consulta que se realizó a menos de 90 personas era algo que estaba ya establecido en un cronograma, que había sido comunicado de manera oportuna, dio a entender esta funcionaria. Sería importante aquí tener también algunas reflexiones respecto de lo que implica realmente una consulta para un proyecto de esta naturaleza y cómo se ha dado este proceso en el contexto de exclusivamente de Loma Larga. Es un absurdo, ¿no? Porque, a ver, en el año 2021, el 7 de febrero, la Municipalidad de Cuenca, con el Consejo Cantonal y el alcalde, auspiciaron la realización de una consulta ambiental a todos los habitantes del Cantón Cuenca, y más de 300.000 personas de Cuenca dijimos que no queremos la explotación minera metálica en las áreas de recarga hídrica de los ríos Machangra, Yanuncay, Tarqui y Tomebamba. Recordarán ustedes que en un momento determinado, inclusive hasta el bosque de Mazán había sido concesionado. Entonces, esa consulta es la que debe hacerse. Y de hecho, ya en esa consulta se dijo que no se quería que se exploten las áreas de recarga hídrica, y por tanto, una de las áreas de recarga hídrica es el área de Quimsacocha.
Esta realidad de más de 300.000 personas consultadas en relación con las 90 personas realmente es una especie de burla, ¿no? Una befa a la opinión ciudadana de Cuenca y es inaceptable desde todo punto de vista. ¿Cómo contrarrestar estas ínfulas del gobierno que da cuenta en cada declaración, en cada acto, como esa consulta que se hizo hace pocos días para tratar de viabilizar estudios ambientales, esa consulta ambiental en 3 comunidades poco representativas de toda la zona, continúe adelante, contra viento y marea? El 9 de septiembre, la Comisión de Medio Ambiente, presidida por el magíster José Fajardo e integrada por la doctora Mónica Pesantes y el ingeniero Federico Guzmán, teniendo como secretario al doctor Carlos Orellana de la Comisión de Gestión Ambiental, conoció en detalle, escuchó una exposición de la ingeniera Sandra Barros respecto de lo que era el informe de etapa y lo aprobó plenamente. Esto es el 9 de septiembre. Han pasado ya casi más de 3 meses y en esa sesión en la que se aprobó este proyecto, en la que estuvimos presentes porque fuimos invitados por la Comisión del Medio Ambiente, se acordó que esto debía pasar al Consejo Cantonal y el Consejo Cantonal conocer. Sin embargo, desde esa fecha, el señor alcalde, el doctor Cristian Zamora y los concejales no han conocido hasta ahora. Probablemente estuvo de por medio la famosa cumbre iberoamericana, promovida también por el gobierno central. ¿Y acaso el problema de las transferencias, porque el gobierno central chantajea a los gobiernos locales, demorando las transferencias de recursos para que puedan funcionar las instituciones locales, denominadas gobiernos autónomos descentralizados, irónicamente, les condiciona y les presiona desde el Ministerio de Economía y Finanzas? Y por otro lado también les presiona o les dificulta la gestión sin otorgar las garantías soberanas que debe dar el Estado central ante instituciones financieras como la Corporación Andina de Fomento, el Banco Interamericano de Desarrollo u otras instituciones. Entonces, a veces las autoridades por eso se quedan sin tomar decisiones trascendentales. Yo me pregunto de qué nos vale ganar algunas obras de infraestructura si perdemos nuestra agua, si perdemos la posibilidad de una agua purada que nos sirva para las plantas de transformación, para de potabilización. Entonces, es muy posible que por estos motivos, por la tal conferencia, por estas otras realidades de las garantías, el señor alcalde no ha llamado a una sesión de consejo, a una sesión extraordinaria de consejo, y ha puesto en el orden del día que justamente todos los concejales conozcan en detalle el informe de etapa y escuchen a la gerente de etapa. Por eso es que desde aquí, y como ya lo hizo el compañero Carlos Castro, exigimos al señor alcalde que convoque a una sesión extraordinaria del Consejo Cantonal, ponga en el orden del día el conocimiento en detalle del informe de etapa y que además haya un pronunciamiento claro. Habida cuenta además de que el doctor Zamora fue quien impulsó, fue uno de los principales impulsores de la consulta ambiental en el año 2021, cuando él fue presidente de la Comisión de Medio Ambiente, función que ahora cumple el magíster José Fajardo. No entendemos, entendemos que tal vez fueron esos los óbices para que no se llamara a esta sesión, que es urgente. El Consejo tiene que pronunciarse frontal y públicamente, tiene que defender el agua de Cuenca, tiene que defender este patrimonio que es un patrimonio tan importante o más importante, o más bien dicho, sin el cual no puede haber ningún patrimonio cultural aquí en la ciudad de Cuenca. Si no hay el patrimonio natural, si no hay el sustento biofísico, si no hay el agua, simplemente estaremos muy perjudicados, más aún con lo del cambio climático que ya vivimos, que ya estamos viviendo. De tal manera, pues, que desde esta tribuna solicitamos al señor alcalde que convoque a sesión del Consejo Cantonal y tenga un pronunciamiento claro y frontal. El papel del Ministerio del Ambiente, ¿cómo entenderlo, economista Serrano? Lamentablemente la Constitución del 2008 es hipercentralista. ¿En qué sentido? En el sentido de que otorga enorme poder a la función ejecutiva. Y los ministerios son pues parte de la función ejecutiva. Y ahí en esta malhadada Constitución, en este campo, se estableció esta palabreja de la rectoría.
y entonces se consideran los que pueden imponer a las provincias, o ahora dicen territorio, porque ahora salir a territorio, dicen a cada rato los burócratas centrales, y entonces imponen la tal rectoría. El ministerio acá no hace absolutamente nada. Digamos, más aún, todavía está centralizado en la ciudad de Loja, porque al parecer en Loja es más fácil otorgar concesiones y uno puede observar cómo otorgan desde la zonal de Loja una serie de autorizaciones para uso de agua en el cantón Ponce Enríquez, por ejemplo, o acá mismo en la cuenca del Jubones, argumentando que la cuenca del Jubones o la demarcación del Jubones está dentro del ámbito de las competencias de la zonal de Loja, pero no así Ponce Enríquez. Es decir, el ministerio no hace ningún control y hemos podido contemplar más bien cómo procede a otorgar tierras de los bosques y áreas protectoras que están alrededor del Parque Nacional Cajas. En este sentido, también hay que ampliar el concepto, ampliar la mirada. No se trata solo del Parque Nacional Cajas, que finalmente tiene 28.000 hectáreas. Y mire que la Dandy Precious Metals tiene una concesión que está en el norte de la parroquia Molleturo y va hasta la provincia de Cañar, parroquia de San Antonio, de 32.000 hectáreas, encima de la cuenca del Machangra. ¿No? Está encima de la cuenca del Machangra esta concesión denominada Las Peñas, de más de 30.000 hectáreas de superficie, mucho más que el Parque Nacional Cajas. Entonces, tenemos que ampliar el área de cuidado y de conservación. El patrimonio no solo es del Parque Nacional Cajas, que sería como una zona central, sino que hay que ampliar a un área mucho más extensa, que ya fue considerada dentro del concepto de área de biosfera del macizo del Cajas, que en el caso de Azuay tenía como 595.000 hectáreas, y en el caso del Cantón Cuenca tendría alrededor de 250.000 hectáreas. Entonces, ese debe ser el motivo de preocupación y de interés, porque la lluvia y las nubes no solo caen en el Parque Nacional Cajas, sino es este bloque grande que en un sentido más amplio comprendería toda la zona al sur del nudo del Azuay, la zona de volcanismo antiguo, que está entre la cuenca del río Cañar y la cuenca del río Jubones. Al parecer, este segmento de geografía o de tierra tiene una conducta y un comportamiento especial diferente, inclusive en el campo de la climatología. Por eso es que a veces las observaciones del INAMI nunca concuerdan, porque el INAMI tampoco tiene suficientes estaciones de registro o observación en esta zona al sur del nudo del Azuay. Y por eso es que nunca coinciden los pronósticos, o muy rara vez coinciden los pronósticos del INAMI. De tal forma, pues, que hay que pasar del concepto del Parque Nacional Cajas a esta área mucho más amplia. Ahí tiene sentido esta denominación de bosques protectores y áreas de protección. Estos bosques protectores son fundamentales para el funcionamiento del ciclo del agua y de la vida en el macizo del Cajas y, por tanto, en el Parque Nacional Cajas, porque son los que atraen las nubes. Es decir, está ya comprobado que donde hay montes, donde hay plantas, hay vida y por tanto hay este ciclo del agua verdadero. En la última crisis de los incendios justamente fueron los bosques y áreas protectores las que fueron quemadas en gran medida. Justamente en la vertiente que va hacia el Océano Pacífico, la cuenca del río Norcay y del río Balao fueron también afectadas porque las personas que están viviendo allá consideran pues que eso pueden solicitarlo al Ministerio del Ambiente y el Ministerio del Ambiente les concede con gran facilidad. Les concede 200, 300 hectáreas, etcétera, por una parte. Por otra, nunca los del Ministerio del Ambiente creo que están presentes en esa zona. Entonces, realmente, este es otro desafío para todos los habitantes de Cuenca y para las instituciones de acá, el entender que hay que ampliar la zona. Eso, perdóneme usted, pero hay que fortalecer también administrativamente a las entidades que lo hacen. Esa ausencia del Ministerio del Ambiente en lo que sí debe hacer, usted lo ha señalado, pero está también allí la unidad administrativa, Corporación Municipal, Parque Nacional, el Cajas, que en este siglo, en donde el calentamiento global ha tomado cuerpo no solamente aquí en Cuenca, en todo el mundo, por su importancia, con todas las advertencias de hacia dónde va la humanidad si no tomamos debidos controles, esta unidad o Corporación Municipal Parque Nacional El Cajas ha sufrido más bien una erosión
en cuanto a sus posibilidades de actuar como autoridad de controlar el Parque Nacional del Cajas, reducción en recursos humanos y en presupuesto. Así es, en el año 2000 el alcalde de ese entonces consiguió un convenio de descentralización y dentro de ese convenio se estableció una ordenanza en la que se establecía, en la que se definía esta corporación del Parque Nacional Cajas, que tenía autonomía, tenía recursos e hizo un trabajo muy importante. Lamentablemente, los siguientes alcaldes que vinieron con este plurito o esta idea de que por qué vamos a apoyar lo hecho anteriormente, no solo que disminuyeron los recursos o la importancia dentro del organigrama de etapa de esta corporación, que debía ser como una entidad autónoma, sino que, por ejemplo, escondieron y dejaron embodegadas una serie de publicaciones muy importantes sobre el Parque Nacional Cajas. Luego dieron, probablemente sometidos al chantaje aquel de que o la mina o el tranvía en un momento determinado, prefirieron el tranvía y permitieron que se haga, por ejemplo, la mina de Río Blanco en su momento en un momento determinado. Y así por el estilo fueron relegando estos aspectos importantísimos de la conservación de las cuencas. Obviamente, en el caso de Tapa, probablemente alentados con la construcción del reservorio de Chanluz. El reservorio de Chanluz es más una propiedad o una inversión de la empresa del sector eléctrico. Pero claro, ahí se almacena una gran cantidad de agua, como 17 millones de agua, que son los que han estado sirviendo ahora. Y entonces, alentados ya con asistencia, le atendieron todo lo que era la cuenca del Cajas y lo que era el Parque Nacional Cajas. Recordemos además que en el gobierno del economista Correa, por ejemplo, se dio acceso libre a todos los parques nacionales y se retiró la competencia a etapa para que pudiera cobrar una entrada, un ingreso. Y todo eso contribuyó a que se acreciente el descuido y el desinterés que ahora sí, que también creció, porque que también por otro lado, en el área nacional de recreación de Quimsacocha, en su momento determinado en el 2012, que se estableció y se la definió a cargo de Etapa. Etapa no hizo mucho, los que estuvieron ahí no hicieron mucho para realmente constituir e integrar esta área nacional de recreación Quimsacocha, cosa que ahora se está corrigiendo con la nueva gerencia, con la nueva gestión. Pero por eso es importante que usted, señor alcalde, doctor Cristian Zamora, asuma esto frontalmente. Usted está muy bien informado y conoce de lo que se trata. Por tanto, le solicitamos comedidamente que llame a sesión del Consejo Cantonal, conozca el informe de etapa, lo respalde y haga un pronunciamiento público ante las autoridades centrales. ¿Qué nos importa quedarnos o no quedarnos con los apoyos que ya vendrán en su momento? También tendremos que exigir frontalmente estas garantías soberanas del gobierno central ante la Corporación Andina de Fomento, Banco Interamericano de Desarrollo u otras instituciones, pero es urgente el defender nuestro principal patrimonio, que es el patrimonio del agua. Sin agua, estamos viendo lo que ocurre. Habida cuenta además de que la población y los demandantes han crecido, se debería inclusive hablar de un plan hidráulico a largo plazo, no solo del plan maestro, que es importante para Etapa, sino de un plan de todo, porque de hecho la ciudad ha crecido, digamos, hay una invasión de la zona del páramo. Pero claro, lo peor que podría ocurrirnos es que haya la explotación minera metálica a gran escala. El proyecto Loma Larga, uno de los tantos proyectos, porque en la zona del Cajas están concesionadas alrededor de 46.000 hectáreas. Esta cifra es del catastro al 2020. Entonces, lo que se quiere es empezar nomás con esta explotación en Loma Larga y después continuar por la ruta del cobre, de nuevo intentar regresar a Río Blanco y avanzar por toda la zona del macizo del Cajas, colonizando, desertificando el páramo, de tal forma que nos quedaríamos sin agua. Sumado a esto, el cambio climático y los estiajes pronunciados, es decir, es un absurdo. Esto es lo que tenemos que salvar. Esto es, señor alcalde, este es el punto central. Cierto que todas las otras demandas y necesidades son importantes, pero sin agua Cuenca es absolutamente nada. Es una ciudad que carece de lo fundamental que es el agua. Además de que, en el caso nuestro, hemos sido bendecidos, es un don de Dios el que tenemos,
por ejemplo, tener el que el agua baje por gravedad. Aquí el agua baja del Cajas, tenemos nuestros tanques de reserva de agua cruda en el Cajas, y de ahí baja por gravedad el agua. Eso ha dado ventajas comparativas y ventajas para la vida acá en Cuenca. Esto es lo fundamental, señores concejales. Si el señor alcalde no quiere hacer la reunión para conocer esto, les imploramos a ustedes que le presionen al señor alcalde Zamora para que haga esta reunión. Él conoce perfectamente, él fue presidente de la Comisión de Medio Ambiente en el año 2021, en el año 2020 y 2021. Igual los señores integrantes de la Comisión de Medio Ambiente, el magíster Fajardo, la doctora Pesantes, están muy bien informados. Las concesiones mineras son enormes por todo lado, es decir, y por eso es fundamental entonces esta reunión. Por otro lado, tiene que constituirse una unidad ejecutora, no solo tienen que haber estas reuniones, tiene que reconstituirse una suerte de corporación para que maneje no solo el Parque Nacional Cajas, sino toda la zona del macizo del Cajas, que empiece a tener conversaciones con los habitantes, con las comunidades, con las comunas de altura, conversaciones, y obviamente habrá que reconocerles a ellos un financiamiento porque tienen ellos que vivir, ¿no? Pero no van a vivir haciendo todavía destrozos o incendios para apropiarse de las áreas de los bosques protectores y más. Bien. Sino justamente para resembrar, para economista cuidar, Serrano, en fin. todo en definitiva hace pensar de que Cuenca tiene que hacer valer sus derechos y de que posiblemente ante tanta necedad que se evidencia desde el sector oficial, desde el gobierno, va a tener que hacerlo por otros recursos, por lo menos hacer uso de ese derecho a la protesta, cuando los intereses de Cuenca intentan ser burlados, cuando incluso consultas populares, que son elementos y diríamos de los más importantes de la democracia, se las intenta dejar de lado. Cuéntenos ya en esta parte final cómo entidades, grupos ciudadanos como el Foro Autónomo Pro Defensa de la SUAY, el Cabildo por el Agua han actuado y qué es lo que pueden hacer en las instancias que se vienen. Bueno, jurídicamente y constitucionalmente el gobierno central tiene una limitación porque a nivel del Cantón Cuenca, el Cantón Cuenca tiene competencias sobre el suelo. Y entonces tiene que hacer valer esa competencia sobre el suelo y decir no queremos que aquí se construya ninguna planta de procesamiento y queremos que se vayan estas concesiones. Esto ya fue dicho en el año 2019 en base del informe del ingeniero Galo Ordóñez. El directorio de etapa publicó una solicitud en el diario El Mercurio el 2 de mayo del 2019 demandando al gobierno central que expulse las concesiones mineras metálicas. Entonces, tiene autoridad moral la municipalidad, tiene autoridad además jurídica, como lo ha señalado muy bien el jurista Castro, es decir, el alcalde y la municipalidad pueden oponerse a esto, no es que tampoco estamos desamparados, sino que desde el gobierno central y centralista chantajean con este cuento de no mandar las transferencias, de no dar las garantías ante los organismos de crédito internacional. Y entonces a veces los dirigentes de la alcaldía se sienten tentados con un buen afán de servicio, digamos, pero no se puede postergar ya más el conocimiento del informe de etapa de parte del Consejo Cantonal, más aún que ya pasó la tal denominada cumbre, algo así, que también fue impuesta desde el gobierno central y que realmente sería de ver cuántos beneficios nos dejó. Y obviamente es urgente esto, el consejo, los señores concejales, les rogamos, no sé si es esta la expresión, les demandamos, les exigimos que tengan esta reunión y conozcan en detalle el informe de etapa, que es importantísimo conocer este informe de etapa, que la señora gerente lo presentó en la Comisión de Biodiversidad y que el otro día en la entrevista de Coavisa también lo presentó. Tiene que también, por otra parte, prepararse una estrategia de respuesta y de comunicación frente a las barbaridades dichas por esta viceministra del Agua, que al parecer desconoce inclusive los artículos correspondientes de la Constitución en donde se habla de la defensa del patrimonio. Ha exhibido muy poco conocimiento, incluso ignorancia, con el respeto que se merece la viceministra, pero no es una exposición con propiedad. Mucho desconocimiento ha exhibido la señora ministra, pero eso sí, haciendo gala de su autoritarismo.
Queremos agradecerle mucho por su presencia, economista Serrano. Muchas gracias a usted, ingeniero Cardoso. Nuevamente insistimos a nombre del Cabildo del Foro Autónomo de Defensa de la SUAY, señor alcalde, convoque a sesión del Consejo Cantonal, conozcan el informe de etapa y hagan un pronunciamiento público en torno a eso. Muchas gracias. Declaraciones del economista Enrique Serrano. Él fue director ejecutivo de el CREA, es miembro activo del Foro Autónomo Pro Defensa de el Azuay y del Cabildo por el Agua.